Hola a todos, yo soy Vivo. Vamos a practicar dibujo un rato. Espero que estén teniendo un excelente sábado. Vamos rápidamente a calentar el brazo en lo que se conecta la gente. Solo llenamos de círculos nuestra hoja sin que nuestro brazo toque la mesa y con solo el movimiento del brazo. No con los dedos, no con la muñeca, todo el brazo. En los dos sentidos, los círculos. Hola Camilo, gracias por conectarte. Y yo creo que ya empezamos. Antes de que se nos acabe la pila. Gracias por el like. Vamos a hacer un personaje. Y para eso iniciamos con nuestro ya conocido círculo de referencia. Para la cara. Vamos a dibujarlo a esta altura. Y de ese tamaño. Vamos a dividirlo en 4. Vamos a trazar unas líneas paralelas a esta. De esta manera. Lo más pegadito a la circunferencia. Para que nos ayude a hacer la altura de nuestro primer renglón. Lo pasamos hacia abajo. Y esta ocasión solo con 2 renglones. Para este personaje, la misma altura de su cabeza es la misma altura de de su cuerpo, perdón. Entonces vamos a trasladarnos la altura y dibujamos un círculo debajo del primero que ya habíamos hecho, más o menos de esta forma, un poquito como si fuera un óvalo. Vamos a enfocarnos en el rostro. De todas formas, este video va a quedar disponible para futuras referencias. Tenemos el rostro de nuestro personaje. Ubicamos en este renglón la mitad de la altura y acomodamos nuestros 5 círculos para que nos ayude a ubicar los ojos. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Para los ojos de este personaje vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar como referencia este punto. Más o menos es en la mitad donde se unen las circunferencias. Y vamos a trazar una línea inclinada, perdón, hacia este punto. Y subimos con una pequeña curva. Y prolongamos el ojo hasta esta altura. Quedándonos de esta forma. Hacemos lo mismo con su ojo derecho. Nos llevamos la altura del ojo que ya dibujamos para que nos quede lo más parecido que se pueda. Igual, tomando como referencia este punto, trazamos una línea inclinada hacia abajo y a esta altura, un poquito más para atrás subimos y cerramos la forma. Vamos a dibujarle la parte interna del ojo un poquito más para acá. Hacemos un reflejo más o menos grande. Y para este personaje, a la altura de los ojos, normalmente la nariz la ponemos en esta línea, pero esta vez la vamos a poner
aquí arribita. Vamos a hacer una figurita así para su nariz. Y en este renglón vamos a dibujar la boca, más o menos a esta altura de los ojos. Vamos a hacer el siguiente trazo. Perdón por la movedera. Y aprovechando el zoom, vamos a dibujar el contorno de su rostro. Es un rostro muy gordito, por lo que esta línea inclinada no va a subir mucho. Nos llevamos más o menos a la misma altura. Vamos a corregir un poco aquí. Ahí va quedando. Vamos a quitarle el zoom. No sé si ya están identificando qué personaje estamos dibujando. Que no ahorita. Igual, con la misma referencia de la altura de la cabeza. Vamos a dibujarle sus orejitas, son del mismo tamaño. Más o menos esta altura. Van a ser aproximadamente como por aquí. Y vamos a hacer como una especie de rombo. Ya tenemos una oreja. Así bien fácil, bien fácil. Y la misma altura que ya acabamos de hacer. La tomamos como referencia. Y aquí más o menos nace. Vamos a dibujarle su otra oreja. Igual nace más o menos de esta altura. Nuestro rombo. Ya tenemos dos orejas. Ahí escríbeme si ya adivinaste a quién estamos dibujando. Vamos a hacerle los detallitos de su pelo. Solo lo vamos a simbolizar. Vamos a simbolizar la presencia de pelaje. Con trazos muy sencillos, así curvos. Y ahora vamos con el cuerpo. Prolongamos esta línea de referencia de la mitad. Y vamos a hacer una especie de óvalo. Para sus patitas. Más o menos de esta forma. Estamos en la calle. Muchas gracias, Jugando con Enfoque. Gracias, con cuidado. Que sigan pasando un excelente sábado. Gracias por pasar. Entonces, con este, gracias jugando con Enfoque. Sigan su canal. Hacen buenos unboxing y hasta están haciendo videojuegos en línea o en vivo. Entonces aquí vamos a dibujarle sus patitas. Aprovechando la figura que acabamos de hacer. Y con referencia al primer círculo que dibujamos,
podemos trazar sus patitas traseras. De esta forma hacemos lo mismo de este lado. Así un poquito gordito. Y bueno, mi hijo se llama Leo. Un saludo a Leo, que nos estás viendo. Gracias, Camilo. Estamos dibujando a Eevee, uno de los Pokémon que también me gustan. Me gusta porque tiene un montón de evoluciones. Creo que tiene más de 8. Vamos a aprovechar todo lo que estoy pintando o dibujando con tinta azul. Representan trazos muy suaves con su lápiz. Vamos a hacerle su pelaje. Primero hacemos un trazo de referencia. Más o menos de esta forma. Y lo demás lo definimos. Vamos a definir líneas. Vamos a definirle sus ojitos o sus ojotes, respetando el punto de reflejo. Solo rellenamos esta parte del ojo. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Vamos a rellenar esta parte de aquí, respetando el punto de reflejo. Su naricita, que es como un triangulito. Y solo definimos el trazo que ya habíamos hecho. Vamos a hacerlo un poquito cachetón. Aquí lo único que hice fue hacer unas líneas curvas para que se viera un poquito cachetón. Vamos a definirle sus orejitas. El pelo que ya lo habíamos dibujado. Su otra oreja. Sus patitas. Y su pelaje. Y de esta forma sencilla acabamos de dibujar a Eevee. Espero que les esté gustando. Aún no nos manda mensaje. De las pilas del celular. Significa que vamos bien. También déjame en los comentarios cuál es tu evolución favorita de Eevee. Y vamos a ver si nos da tiempo de dibujar otro. Dejamos este a un lado.
Y ya decía yo que nos hacía falta algo. Y que es más pachoncito. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve tan pachoncito? Ya se nos estaba olvidando su colita. Ahora sí ya parece más Eevee. Casi se nos olvida su colita. Ahora sí vamos a hacer el otro. Dejemos esto por aquí. Iniciamos con su cabeza. Vamos a dibujarla ahora a esta altura. Más o menos de ese tamaño. Para ver si nos queda. Vamos a hacerle zoom. En lugar de dividir en 4, vamos a hacer este pequeño trazo para dibujarlo más o menos en 3/4. Para eso vamos a hacer esto. Y esta parte de aquí, que sería la mitad. Con referencia a este punto, vamos a dibujar nuestros renglones. Y lo que acabamos de hacer es esto mismo. Esta línea de aquí, que es la mitad del rostro, es esta. Estas paralelas serían esta. Y aquí está nuestro primer renglón, nuestro segundo renglón. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, ubicamos la mitad de la altura de este renglón. Y más o menos a esta altura vamos a dibujarle su ojo. Igual un ojote. Y de este lado el otro, igual a la misma altura, nos llevamos la referencia del otro ojo. Solo que este ojo va a estar un poquito menos ancho que este, por la perspectiva que le estamos dando. Aquí estaría su naricita. Vamos a dibujarla con un triángulo. Y su boca. Más larga de este lado que de este para el efecto que le queremos dar. Prolongamos una línea paralela a esta hacia abajo, como referencia para su rostro. Y una más aquí, para que a esta altura empecemos con su barbilla. Igual está muy afelpadito. Hacer sus cachecitos, un poquito menos. Nos acercamos hacia el ojo y subimos el trazo. Ya estamos dibujando a Eevee en 3/4. Hacemos la parte interna del ojo. De este lado para acá. Hacemos unos reflejos. Sí, estamos dibujando a Eevee. Gracias, Paul, por conectarte. De hecho, ya hicimos un Eevee de frente. Y ahorita lo estamos dibujando en 3/4. Vamos a ver si nos queda.
Pensé que era Pikachu. Sí, más o menos es la misma técnica que utilizan los ilustradores de Pokémon. Es lo que estaba viendo. Y lo que habíamos definido hace un momento, que la misma altura de la cabeza es la misma altura de sus orejitas. Más o menos nace por aquí, nos llevamos la altura a este punto. Y vamos a dibujarle su oreja, que nazca de esta parte en forma de rombo. A ver si se parece. Con la oreja que acabamos de... Con la altura de la oreja, vamos a dibujarle la otra. Nos llevamos la altura. Y esta está por detrás de lo que acabamos de dibujar. Y también se la hacemos un poquito delgadita. Vamos a dibujarle o a simbolizarle la presencia de su pelaje. Y ya va tomando forma. Esperemos que nos quede bien. Y bueno, habíamos definido que la misma altura de la cabeza es el mismo tamaño de su cuerpo. Entonces vamos a dibujar un círculo abajo, pero como por encimita. Vamos a dibujar a esta altura el círculo. Y aquí definiríamos la altura de su cuerpo. Vamos a hacer un pequeño trazo, como si fuera una gotita. Y entonces en esa parte de aquí estaría su patita. Está su patita. Y más o menos la mitad de la patita para dibujarle la otra. Vamos a dibujarle otro círculo acá para como referencia para la parte posterior de su cuerpo. Vamos a ponerle su otra patita que esté por atrás. Aquí está su trasero. Y de esta forma sencilla nos imaginamos a Eevee. Y ahora sí, que no se nos olvide, en esta parte de aquí nace su colita. O su colota, porque está bien afelpadita. Muchas gracias, Paul, qué bueno que te está gustando. Y como en el anterior Eevee, vamos a dibujarle su pelaje. Vamos a hacerlo como una especie de triangulito. Y vamos a definir trazos. Vamos a definir los ojos. Respetando el punto de reflejo, vamos a rellenar esta parte de aquí. Hacemos lo mismo con este otro. Y vamos a rellenar esta parte. Su naricita y su boquita. El contorno de su rostro.
pelaje que ya lo habíamos definido. Vamos a hacer un poquito más delgadita la oreja. Sus patitas, la voy a hacer un poquito más chiquita. Esta otra patita. Otro pelaje, la patita que apenas se ve por atrás. Vamos a hacerlo un poquito más así. Y de esta forma sencilla, acabamos de hacer un Eevee en 3/4 y en movimiento. No me alcanzó, pero ahí está. Haciendo la sombra de que está despegado del suelo. ¿Cuál es tu evolución favorita de Eevee? Yo digo que Vaporeon. ¿Y la tuya? La tuya, Paul. De hecho, también. Bueno, sí, Vaporeon y después Umbreon. ¿Y la tuya cuál es tu favorita? Me gusta Flareon. Ay, ¿cuál es Flareon? Se me fue de la mente ahorita. ¿Es un verdecito? Muchas gracias, Paul. Qué bueno que te gustaron. Igual, con estructura. Acabamos de hacer dos Pokémon. Bueno, el mismo en diferentes posiciones. Y ya solo es cosa de que te imagines tu personaje con figuras geométricas. Circulitos, triángulos. Claro, no es el de fuego. Sí es cierto. Es de los primeritos. ¿Cómo se me fue a olvidar? El rojito así también está padre. Entonces el otro es Jolteon. Está Umbreon. Uno que es como psíquico, que es Rosita. Hay uno blanco que es Ninfia o algo así se llama. Oh, ya me estoy equivocando. ¿Cómo se me fue? De hecho, bueno, eso ya es una noticia muy vieja, pero me gustaba mucho que en el Pokémon Go le cambiaras el nombre a tu Eevee por el entrenador. Por el nombre del entrenador para que saliera la evolución que tú querías. Solo se podía hacer una vez. Más que no recuerdo el nombre de los entrenadores. Uno morado y otro negro. Sí, Umbreon y el. Y Silvion, creo que se llamaba. Que Umbreon solo lo podías evolucionar en la noche. A Eevee para que te saliera Umbreon. Y al otro en el día. Y creo que también en Pokémon Go tenías que hacer eso. Para asegurar que te saliera. O era con una piedra. Y bueno, en la caricatura creo que era con una piedra. Y en Pokémon Go es con que le cambiaras el nombre a tu Eevee. Del entrenador de la caricatura de Pokémon. De Vaporeon, Flareon o Jolteon. Déjame en los comentarios si estoy diciendo lo correcto. O nomás me estoy inventando cosas. Sí, en Pokémon Go le cambiabas el nombre y una sola vez lo podías hacer. Y así podías elegir qué evolución para tu Eevee.
Y según yo, en el juego de Game Boy era con piedritas. Con unas piedras así se evolucionar a tu Eevee. Y en el primer Pokémon de Game Boy solo había 3 evoluciones. Y ahorita ya hay fuego, agua, eléctrico, psíquico, noche, creo que de planta. No recuerdo otro. Entonces es de mis favoritos porque tiene un montón de evoluciones. Y bueno, ya estamos a punto de finalizar el live. Para que sigan disfrutando su sábado. Gracias por el tiempo que le dedicaron a este en vivo. Gracias por el tiempo que le dedicarán al video ya una vez en la plataforma. Es decir, me dirijo a las personas del futuro. Gracias por estarse suscribiendo al canal. Sí, nos vemos, Paul. Gracias por haber estado aquí. Entonces, si ya llegaste a este video, te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita, ya sea que dibujemos juntos en vivo y hagamos unboxings o veamos juegos retro. Espero que te haya gustado. Atrévete a dibujar, lo peor que te puede pasar es que te guste. Todos los trazos son correctos, todo se corrige. Y dale vida a tus personajes con las estructuras que estamos practicando. Nos vemos ahora sí en la siguiente. Hasta pronto.